clara, de manera directa, y que esto nos ayude a ser libres en Cristo y sobre todo prepararnos para la eternidad. Yo espero verte en el cielo y espero que juntos nos preparemos para ese gran encuentro. Gracias de todo corazón por abrir las puertas de tu hogar, por abrir tu corazón y porque juntos hemos vivido momentos tan lindos durante estos 10 años de programa de Libertad Sin Límites. De todo corazón, gracias. Hoy nuestro último mensaje tiene que ver con perseverancia y cómo estar firmes hasta el final. No cambies el canal, una breve pausa, ya regresamos. Nosotros ya nos dedicamos aquí en este programa a una serie especial sobre el libro de Eclesiastés. Hemos aprendido tantas verdades de aquello que Salomón escribió en el atardecer de la vida, en el otoño, en el atardecer, tras la experiencia que él vivió. Y durante esos capítulos que nosotros hemos escudriñado, juntos hemos analizado, hemos traído lecciones importantes. Y en este último mensaje, yo quiero rescatar solamente un versículo con el cual yo creo propicio y necesario. Y espero que a partir de ese texto podamos recordar muchas experiencias vividas, como también nos ayude a fortalecer nuestro caminar mientras nos dirigimos al reino de los cielos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Y no voy a leer ni siquiera todo el versículo. Voy a leer apenas la primera parte del versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. El texto dice así: mejor es el fin de un asunto que su principio. Te dije que voy a leer la mitad del texto, porque completando el versículo sería: mejor es el sufrido que el altivo, pero ahí ya está colocando otra idea. Vamos solamente a la primera. Mejor es el fin de un asunto que su principio. ¿Sabes que Eclesiastés es un libro que constantemente sacude nuestras expectativas? A veces nos saca de nuestros conceptos para mostrarnos una realidad. A todos nos fascina el comienzo. Luchamos por el comienzo, celebramos el comienzo. Pero aquí viene Salomón y dice: espera un momento. La mayor alegría no es comenzar. La mayor alegría es terminar. Cuando tú en el comienzo puedas colocar toda tu energía, toda tu fuerza, está bien. Pero la alegría final es superior, es mucho mejor que el del comienzo. Porque si nosotros tenemos un buen comienzo, pero no un buen final, pues ¿de qué nos sirve? Porque al final de la vida, lo que más se recuerda es el final, no es el comienzo. Ahora, vamos a analizar algunas situaciones. Fíjate, cuando yo quiero comprar un libro, entre aquellos que me llaman la atención, voy siempre a la conclusión. Es una de las cosas que yo aprendí antes de poder comprar un libro. Antes de leer el prólogo, que la mayoría siempre lee, o los títulos, yo voy a la conclusión. Porque resulta algo interesante. Si la conclusión, que es la esencia de lo que el escritor quiere transmitir, a mí llena mi expectativa, digo, esto sí vale la pena. ¿Por qué? Porque la conclusión me hace un resumen de todo lo que el autor quiso presentar. Por eso es que Eclesiastés, cuando concluye su libro, él va a decirte así, en el versículo 3, el fin de todo el discurso, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, esto es todo el deber del hombre. O sea, es la conclusión.
Tú vas al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Cómo concluye? Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de Jesús sea con todos vosotros. Amén. Concluye con la gracia y con la espera. La venida de Jesús. Que la gracia de Jesús te sostenga mientras Él no viene. Entonces, en cada libro es fascinante ver los últimos versículos. El último versículo. Porque eso me lleva a lo que el autor intenta colocar en la mente del lector. Bueno, el fin es mejor que el comienzo. Tú estás acompañando un partido de fútbol, tu equipo favorito está jugando y ahí estás con la camiseta, estás celebrando y de pronto en el primer tiempo, el equipo contrario comienza a ganar y el marcador va 1-0, 2-0, está concluyendo el primer tiempo 3-0 y tú quedas allí con el corazón destrozado, allí quedas triste. Pero hay esperanza. ¿Cuál esperanza? El partido aún no concluyó. ¿Por qué? Porque hay un segundo tiempo. Y en un segundo tiempo todo puede pasar. O el marcador puede permanecer, o quién sabe, eso se puede revertir. ¿No ha sucedido eso? Tantas personas que cantaban la victoria un poquito antes de minuto final, finalmente tuvieron que hacerse un nudo en la garganta su victoria, porque el resultado se revirtió. Entonces la celebración no es el comienzo. Entonces cuando al minuto final dice aquí concluyó el partido, ahora sí, ¿es derrota o es victoria? Ahora, ¿de qué sirve haber ganado el primer tiempo cuando en el segundo no permaneció esa victoria? No sirve de nada. La gente no va a recordar, ¡wow!, un primer tiempo extraordinario. La gente va a recordar, ¿cuánto fue el final? ¿Cómo quedó al final? Al comienzo pudo haber sufrimiento, al comienzo pudo estar todo en contra, al comienzo pudo haber dolor, pero es el final lo mejor. Es la victoria, es la alegría de poder en el final celebrar. Mejor es el fin que el principio. Conozco muchos jóvenes que tienen grandes sueños, grandes expectativas. Van a la universidad, se preparan. El primer mes está todo bien, luego vienen las complicaciones del propio estudio y comienzan a abandonar. ¿De qué sirvió ese comienzo cuando se quedaron a mitad de camino? Pero tú ya viste a esas personas que llegan hasta el final, el momento que están allí celebrando, el momento de su graduación, hay tantas lágrimas porque recuerdan su principio. Su principio pudo ser tan sencillo, tan humilde, su principio pudo haber sido el peor. Pero ¿qué importa? Porque lo que importa es el final. Lo que importa es el final. Es mejor el fin que el principio. Ahora, esto no solamente se resume a cosas cotidianas de la vida. Cuando yo voy a ver historias de la Biblia, encuentro el mismo principio. Es mejor el fin que el principio. ¿Tú recuerdas la historia de Saúl? Saúl tuvo un comienzo extraordinario. Un día fue a buscar las asnas perdidas de su padre. Y cuando él fue a buscar asnas, el profeta Samuel fue porque Dios le indicó y le dice, él va a ser el rey de Israel. Él tuvo un comienzo extraordinario. Samuel lo ungió, le dio indicaciones. El texto bíblico dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, cambió su corazón, acontecieron milagros, maravillas, inclusive Saúl comenzó a profetizar cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. El comienzo fue extraordinario. ¿Mas de qué sirve un buen comienzo? Cuando luego él abandonó a Dios en el camino, y en lugar de mantener el Espíritu de Dios en su vida, dice que un espíritu de demonio la atormentaba. ¿Cómo acabó? El hombre más alto acabó de rodillas delante de una hechiza allá en Endor. Y su final fue triste. Es mejor el final que el principio.
Pensemos más en el final. Los principios pueden ser pequeños, que los finales sean grandes. Los principios pueden ser insignificantes, pero que los finales sean grandiosos. ¿Ves la vida de Judas? Judas tenía todo para poder hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. Judas era el hombre educado entre los 12 discípulos, en quien los discípulos confiaban. Ellos tenían orgullo de poder tener a Judas dentro del grupo. El hombre más brillante, más extraordinario era él. Un gran principio. Él se ofreció para ser discípulo de Jesús. Jesús lo aceptó. ¡Qué principio extraordinario! Y su final. Salomón, es mejor el final que el principio. Pero también veo ejemplos positivos. ¿Recuerdas de David? David tuvo un comienzo muy pequeño, pastorcito de ovejas, aquel que era el último de los hermanos, aquel que estaba allí en el campo, en la soledad. Un día, el mismo profeta que ungió a Saúl fue para ungir a Samuel. Y su comienzo fue pequeño, fue insignificante. Y en el camino se equivocó. En el camino cayó en la profundidad del pecado. Se convirtió en un momento en un asesino, en un adúltero, y toda la ley de Dios quebrantó. Mas luego se arrepintió. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? El libro de Hechos nos va a decir que finalmente él gana un título en el cielo, no un título terrenal, un título en el cielo. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué elogio más grande puede existir? Tú puedes tener todos los títulos, todos los doctorados, todo lo que tú quieras en esta vida, pero si tú no tienes ese título, un hombre conforme al corazón de Dios, no sirve todo lo demás. Los demás tienen su lugar, pero este es el título que te prepara y te capacita para el reino, conforme al corazón de Dios. Mejor es el final que el principio. Me recuerdo del ladrón en la cruz. Toda la vida hizo cosas equivocadas. ¿Qué de bueno él podía tener, o el cual él podría decir, hice algo bueno en mi vida? No, él estaba allí siendo condenado en la cruz por causa justa de sus actos, como consecuencia de sus actos. Pero en los últimos minutos de su vida, junto a Jesús, 8 palabras cambiaron su historia y cambiaron su destino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas, tiempo futuro. Acuérdate de mí cuando tú estés volviendo. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy, este día le prometió, tú estarás, tiempo futuro, estarás conmigo en el paraíso. El pasado no determinó su futuro. Existe alguien que mira su pasado y ve que todo está mal, todo arruinó. Está sufriendo las consecuencias de algo y piensa que allí se acabó su historia. No, porque el final puede ser mejor. Una decisión puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestra historia. Mejor es el final que el principio. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Pablo, por su celo religioso, pensaba que estaba haciendo un favor a Dios. Cuando Jesús se le aparece y dice, no, tú me estás persiguiendo a mí. Y a partir de allí él es preparado para hacerse el apóstol de los gentiles. Pero cuando él miraba su pasado, miraba su miserableza, su debilidad, y él decía, no, ¿quién era yo? Perseguidor de cristianos, sus manos tenían manchadas de sangre inocente. Pero luego el apóstol de los gentiles, el pasado quedó en su lugar, pero el final fue glorioso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me queda la corona de vida. No solo a mí, sino a todos los que me aman su venida. Ya no sirvió más ese principio que tenía. Lo importante es el final. Nuevamente, Eclesiastés 7:8. Porque mejor es el fin de un asunto que su principio. Yo quiero en este momento
dejar dos conceptos claros para que tú puedas pensar siempre en un glorioso final, no importa ya el pasado o el principio de tu vida. Hay tanta gente que dice, pastor, parece que yo no nací para nada bueno en la vida. Y gente que cuenta su historia y dice, pastor, yo fui abandonado, nadie me amó, yo nací en las peores circunstancias, yo no fui un hijo deseado. ¿Qué importa el principio cuando Dios tiene para ti un glorioso final? Mejor es el final que el principio. Siempre es mejor cuando se toma decisiones correctas y cuando la vida se entrega a Cristo. Y hablando de eso, yo quiero hablar sobre dos conceptos básicos que podría tranquilamente resumir todo este periodo de tiempo del cual hemos venido hablando sobre diversos temas. Primero, la esencia del cristianismo es Cristo. Por favor, la esencia del cristianismo no es tu conducta. La esencia del cristianismo no es tu comportamiento, no es tu alimento. No, la esencia del cristianismo es Cristo. De nada sirve. Comes bien, te comportas bien, cumples todo, pero sin Cristo estás perdido. La esencia es Cristo. No es lo que yo ofrezco, es lo que Dios ofrece. Y yo tengo que aceptar. No es lo que yo hago, es lo que Él hizo y hace en mi vida. Yo conozco tanta gente que conoce tanto de la Biblia, pero no conoce a Cristo. Pastor, es posible. Mira, para conocer a Cristo hay que conocer la Biblia, porque la Biblia me revela a Cristo. Pero hay tanta gente que solamente conoce el texto sin tener una relación con Cristo. Hay tanta gente que conoce la iglesia, las reglas de la iglesia, la conducta de la iglesia, pero no ha tenido un encuentro con Cristo. La esencia de su vida y el centro de su vida no es Cristo. La vida cristiana no se cuenta por cuántos años estás en la iglesia, sino por cuánto tiempo estás con Cristo. Es eso. ¿Quieres tener un buen final? Necesitas entender que el cristianismo no se trata. Hay algunos que defienden más que yo llego al cielo porque me porto así, porque vivo así, porque como esto, porque no como esto. No, tú llegas al cielo por Cristo. Yo no llego a Cristo porque soy bueno, yo llego a Cristo porque Dios es bueno. Ahora, la gracia de Cristo va a transformar mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de obedecer. Guardo la ley no para salvarme, sino porque Cristo me salvó. Mi comportamiento es diferente no para salvarme, sino porque Cristo me salvó. Pero estás entendiendo, la esencia no es lo que haces, es lo que Dios hace en tu vida. La esencia es Cristo. Tú puedes conocer profecía, puedes conocer historia, puedes conocer misterios, lo que tú quieras, pero si no tienes a Cristo, estás perdido. Totalmente. Muy bien. Pastor, ¿y cuál es la clave en el cristianismo? Ya sé que Cristo tiene que ser el centro. Y Él va a transformar mis gustos, mis preferencias, mi forma de vivir, mi estilo de vida. Él lo va a cambiar. Pero hay tanta gente que está defendiendo más su estilo de vida que tener una relación con Cristo. Cuidado con eso. Recuerda que los fariseos, Jesús dijo sepulcro blanqueado, y ellos hacían todo correcto, pero el corazón estaba vacío. Pastor, ¿y cuál es la clave? Una vez que yo tengo una relación con Cristo, la clave del cristianismo es permanecer. Muy bien, si la esencia del cristianismo es Cristo, la clave del cristianismo es permanecer. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, aquel que permanece en mí. Permanecer. ¿Qué cosa es? Perseverar. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, en el mensaje que está dentro del contexto de los tres ángeles. ¿Sabes qué cosa va a decir? Aquí está la perseverancia de los santos. El remanente de Dios, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, se caracteriza por su permanencia o por su perseverancia. ¿En qué? En su fidelidad a Dios, en su comunión con Dios, en su entrega a Dios, en su compromiso a Dios. La perseverancia. ¿Y qué cosa es perseverar? Perseverar es negarnos a darnos por vencido a pesar de los obstáculos. Es resistir
cuando hay muchos motivos para desistir. Es continuar cuando hay tantos motivos para abandonar. Entonces la clave del cristianismo no es tu intelecto, no es tu talento, no es lo que haces. No, la clave es permanecer. Permanecer unido a Cristo, permanecer unido a Él y continuar en el camino. Va a haber lucha, Satanás va a querer sacarte el camino, te va a querer distraer, entretener, pero tú fíjate en Cristo. Para eso necesitamos perseverar. Persevera cuando encuentres todos los motivos para renunciar. En el camino va a haber luchas, llora si quieres, pero levántate. Te vas a caer, te caes, pero levántate, la vida continúa, aférrate al brazo poderoso de Cristo. Una caída no significa un fracaso, no. Las caídas pueden ser pueden traernos las mayores lecciones de aprendizaje para nosotros. El libro de Hebreos, el capítulo 12, nos va a mostrar otra vez esta realidad de cuán importante es permanecer para poder tener un final realmente extraordinario. ¿Quieres tener un buen final? Permanece. Primero, la esencia es Cristo, permanece en Él. Hebreos capítulo 12. Ahí en el versículo 2 dice, fijos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Qué extraordinario. Foco. Tú ya viste que algunas cámaras, cuando están desenfocadas, toman lo que para ti no es importante, ¿no? Pero cuando enfocas bien, todo lo periférico deja de ser importante para poder enfocarse en aquello que necesitas tener con nitidez. ¿Dónde está el foco de tu vida? Está en Jesús. Quiero decirte algo que tú no debes olvidar. El diablo no celebra, no canta toda la victoria cuando tú caes en pecado. Hay tanta gente que piensa y dice, Satanás está allí tentándome, yo caigo y el diablo celebra. El diablo sí se alegra cuando, te embarraste, ahora no. ¿Sabes cuál es la mayor intención de Satanás? No es hacerte caer en pecado. No, ahí no termina. Satanás quiere hacerte caer en pecado y cuando estás en pecado te va a decir, no vale la pena levantarse. En otras palabras, Satanás celebra cuando tú desistes. ¿Entiendes? La victoria del diablo no es que caigas en pecado, porque aquel que cae en pecado se puede levantar y puede continuar. Mira la historia bíblica, mira los héroes de la fe. Ninguno de ellos fue perfecto. Cayeron, pero se levantaron. O sea, la victoria, Él no canta cuando caes en pecado. Se alegra, sí, pero Él canta victoria cuando caído dices, Dios no me ama, yo no nací para esto, aquí acaba todo, das la espalda a Dios, renuncias, decir, ahora sí Satanás celebra. ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando sacas tus ojos de Cristo. Cuando tú sacas los ojos de Cristo, comienzas a mirar tu vida. ¿Y qué de bueno hay en tu vida? No hay nada. Miras tu pasado, te da miedo. Miras a las otras personas y te decepcionas. Hay tanta gente que está herida y su herida comienza a culpar a Dios, ir en contra de Dios. Personas que abandonan a Dios, abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque se peleó con alguien de la iglesia. ¿Qué te hizo Dios? ¿Dios te lastimó? ¿Pero dónde estaban los ojos? No en Dios, estaba en el hermano. Me decepcionó el líder, me decepcionó el pastor, me decepcionó fulano, no me saludó tanto, mira lo que hizo. Hijo, tus ojos en mí, dice Cristo. No saques tus ojos de mí. Tú puedes llevar una religión, tú puedes esperar a Jesús, pero ¿de qué sirve desenfocado? Tus ojos están en el placer del mundo, en los ídolos de este mundo, en fulano de tal, en tu vida, en tu pasado, en todo. ¿A dónde estás yendo? ¿Quieres permanecer? ¿Quieres perseverar? ¿Quieres llegar al final glorioso? Tus ojos en Cristo. No hay manera de poder continuar en la vida, en esta lucha, sacando nuestros ojos de Jesús. Por favor, enfócate.
Estoy hablando para alguien que ha caído, alguien que ha fracasado. En esta última semana alguien me llenó de tristeza, se acercó, me abrazó y me dice aquí al oído: pastor, ore por mí, yo no merezco estar aquí. Estoy hablando de una iglesia. Y estoy hablando de una persona al cual yo lo veo de manera correcta, bien vestido, fiel, que permanece por mucho tiempo. Yo no merezco estar aquí. Es más, pastor, yo no merezco el cielo. ¿Cómo en ese momento, cuando él me dijo eso al oído, yo le abracé y le digo: justamente por eso vino Jesús, por aquellos que no merecen. Porque aquellos que piensan que merecen no dan lugar a Cristo. Pero aquel que reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, se siente indigno y mira a Cristo, Él es el Salvador. Si tú te miras a ti, estás perdido completamente. Si tú miras tus obras, estás perdido. Si tú miras cuán bueno eres, que haces, que no estás perdido. Fija tus ojos en Cristo. Por favor, en este mundo hay tanta distracción, hay tanto entretenimiento para sacar nuestros ojos de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la meta final? Distraídos no se puede. ¿Tú sabes la razón por la cual Pedro se hundió? Pedro se hundió por sacar los ojos de Cristo. Esa fue la razón. Si es que él hubiese permanecido mirando a Jesús, él hubiese concluido esa historia diciendo: y Pedro caminó sobre las aguas, y caminó como Jesús, y se sostuvo de Jesús, y nunca sacó sus ojos de él. Cuando Jesús le dice: hombre de poca fe, una de las cuestiones que siempre hacemos es: ¿cómo es que Pedro va a tener tanta fe? ¿Quién se atreve a caminar sobre las aguas si no tiene fe? Pero ¿sabes cómo se mide la fe bajo la perspectiva divina? No por las cosas que dejas, no por los milagros que acontecen, no. La fe se mide por cuánto permaneces mirando a Jesús. La esencia del cristianismo es Cristo. La clave en el cristianismo: perseverar. Permanece, continúa, lucha. Te caíste, levántate, sacúdete del polvo. Una caída no es una derrota, es un aprendizaje. Levántate, avanza. Muchas personas aceptan sus fracasos porque piensan que no estaban destinados para el éxito. Consideran que no poseen talentos necesarios para realizar sus sueños. Ahora, todos sabemos que hay personas exitosas y personas derrotadas. ¿Cuál es la diferencia? Uno aprendió a permanecer, perseverar. ¿Tú crees que aquellos que alcanzaron cosas en la vida en un momento no se desanimaron? ¿No se sintieron fracasados? Sí, pero continuaron. ¿Por qué hay matrimonios que duran 40, 50 años y hasta el final de la vida permanecen juntos? ¿Crees que no tuvieron problemas? ¿Crees que su vida fue extraordinaria? ¿Nunca hubo conflictos? ¡Claro! Pero ellos permanecieron, perseveraron. La perseverancia es una de las más altas virtudes o cualidades que los seres humanos necesitamos pedir que Dios nos ayude a poder tener. No es el talento, no es ni la educación, no es ni los títulos. Todas esas cualidades por sí solas siempre serán insuficientes si es que no tienen perseverancia. Entonces, Julián, Julio, Roberto, Rodrigo, Matías, levántate. ¿Fracasaste? No, estás aprendiendo. Pastor, ya caí en el pecado. Cristo vino por los pecadores. Pastor, yo no merezco nada. Cristo viene por aquellos que no tienen derecho y por aquellos que se sienten inmerecedores. Pero levántate y continúa. No continúes distante de Dios. Mira a Jesús. Quiero dejarte 3 consideraciones finales para que tú aprendas a perseverar, porque recuerda, mejor es el final que el principio. Entre el principio y el final hay un camino. Para que ese camino pueda ser transitado, se necesita de perseverancia. No hay manera de poder llegar al final desde el principio si es que no hay perseverancia. 3 consideraciones. Primero, siempre vas a tener obstáculos en la vida. Todos tenemos obstáculos.
No, pastor, yo creo que alguien no tiene obstáculos porque yo miro su Instagram, miro su Facebook, solamente hay viajes, solamente hay alegría. Querido, los seres humanos muestran el 10% de la vida, el 90% nadie conoce. Detrás de esa sonrisa ha tenido que eliminar 90 fotos para que la de sonrisa quede allí en una red social. Detrás de ese viaje hay agotamiento, detrás de esa sonrisa hay dolor. Todos tenemos obstáculos. Tú no eres el único que dice, yo soy el único en esto. No. Todos cargamos algún problema. Todos tenemos obstáculos. Entonces, una manera de superar los obstáculos es saber que los obstáculos existen y que van a llegar. ¿Correcto? Ahora, ¿hay obstáculos fáciles de eliminar? Claro, pero quiero recordarte una cosa. La perseverancia no significa que Dios elimine los obstáculos. No. Sino que Dios te da la fuerza para continuar a pesar de los obstáculos. ¿Correcto? Entonces, los obstáculos a veces se convierten en nuestros aliados en lugar de ser nuestros enemigos. Viene un problema a mi vida. ¡Qué problema! Cuando yo comienzo a quejar, el problema crece más. Cuando yo miro el problema y digo, esta es una oportunidad. Una oportunidad para tener fe, para confiar, para ver lo que Dios puede hacer, para aprender. Cuando tu debilidad se une a Cristo, se convierte en tu mayor fortaleza. Entonces los obstáculos en la vida no vienen para destruirnos. Los obstáculos en la vida vienen para poder mostrarnos la grandeza de un Dios que nos da fortaleza para continuar. Entonces, ¿quieres perseverar? Tú tienes que decir, obstáculos van a venir, porque mi perseverancia se muestra en medio de los obstáculos. Mira, el apóstol Pablo me enseña una gran verdad extraordinaria sobre este asunto que te estoy diciendo. Pablo tenía algunas limitaciones, a pesar de que él era un hombre educado, era un hombre políglota, hablaba muchos idiomas, tenía una fuerza, una capacidad extraordinaria. Un día él se fue a Dios porque la Biblia dice en 2 Corintios 10 que él tenía un aguijón en la carne. No sabemos exactamente cuál fue su aguijón. Quizás fue un problema físico, una lucha mental, una lucha espiritual. No sabemos. Lo que Pablo explica es que él se considera el mayor pecador de todos. Quién sabe, fue una lucha interna. No lo sé. Culpa, orgullo, algún problema que no podía vencer. Pero un aguijón que lo lastimaba. Algunos obviamente coinciden y dicen que fue probablemente por causa de una ceguera física, a causa de la luz que vio mientras salía para Damasco. No sé, el asunto es que él lo llama como que Satanás lo abofetea con ese aguijón. Y él rogó a Dios. 1 Corintios 12, 8 y 9 dice, 3 veces yo fui al Señor. Esas 3 veces no significa que solamente 3 veces pidió. Yo constantemente pedí al Señor. ¿Cuál era su pedido? Señor, quita ese obstáculo de mi vida. Señor, quita esta espina de mi carne. Quita este aguijón. Pablo vio el obstáculo después desde una perspectiva diferente. Porque viene Dios y le dice, no, Pablo, la espina va a continuar. El obstáculo no se va a remover. Te basta mi gracia. ¿Y sabes qué dice Pablo? Ahora me glorío en mis debilidades, porque mi debilidad se convierte en mi fortaleza, porque mientras soy más débil, entonces soy más fuerte. Una de las grandes paradojas del cristianismo. ¿Cómo es eso que cuando soy débil soy fuerte? Claro, porque tu debilidad te lleva a orar más. Tu enfermedad te lleva a orar más. ¿Cuándo oras más? ¿Cuando tienes trabajo o cuando no tienes? ¿Cuando estás enfermo o cuando estás sano? ¿Cuando estás en problema o cuando está todo quieto? ¿Cuándo? Mis debilidades, mis problemas me llevan, me unen a poder aferrarme del brazo poderoso de Dios, a continuar. Él me fortalece y continúa. Gracias a Dios por los obstáculos que Él no remueve. Lo que antes Él consideraba un impedimento, ahora Él considera una motivación para ser fuerte, no por su capacidad, sino porque va a confiar en Dios. Ahora, en vez de depender de su capacidad, va a ver su debilidad como una fortaleza. Todos enfrentamos circunstancias que no podemos cambiar.
y tratarán de impedir que podamos avanzar en el camino. Nosotros podemos escoger cómo vamos a responder ante ellas. Podemos darnos por vencidos o podemos empezar a ver los problemas como oportunidades para confiar más en Dios. Segundo asunto, considera que si fracasas en la vida, un fracaso no es el final. Thomas Watson, fundador de IBM, dijo, si tú quieres triunfar, duplica tus fracasos. A mí me llamó mucho la atención esta frase. Porque nadie que llegó a la cima, el camino tuvo libre. Nadie. Fracasó y fracasó. Entre más intentos, más triunfo, o más cerca del triunfo. Thomas Edison, uno de los más grandes inventores, descubrió al menos 1800 formas de no hacer un bombillo eléctrico. Él pudo haberse dado por vencido, pero él continuó. La vida cristiana es así. Hay una frase que me acompaña y me ayuda en mis momentos donde me siento derrotado y me anima a continuar. A veces gano o a veces aprendo, pero nunca fracaso. Porque lo que muchos ven fracaso, yo lo veo aprendizaje. Lecciones para aprender. O ganas o aprendes, pero continúa. No desistas, no desistas. Levántate. Número 3. Considera que vas a esforzarte. Vas a trabajar duro. Trabajo es un prerequisito para el éxito en cualquier área de la vida, pero también en la vida espiritual es necesario. Ahora, quiero que entiendas una cosa. No te estoy diciendo que somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Pablo escribe la cantidad de energía que necesitaba para ser un cristiano de éxito. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 26 y el versículo 27, mira lo que dice, 9:26. De esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Trato severamente a mi cuerpo, lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué está diciendo Pablo? La vida es una lucha constante. Queremos éxito sin esfuerzo. Queremos vida espiritual sin disciplina. Queremos resultados inmediatos sin constancia. No, el éxito requiere trabajo y sacrificio. Levanta todas las mañanas, abre la Biblia, ora. No tengo ganas, ora. Dile, Señor, no quiero orar, estás orando. Hay muchas cosas que lo hacemos por disciplina. Eso es el camino de la perseverancia. Y Jesús señaló la importancia de ser perseverante. Mateo 24:13 va a decir, el que persevere hasta el fin será salvo. El que permanece. No es el que tiene talento, no es el que hace eso, no. El que persevere hasta el fin. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Sé fiel hasta el final. Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora me queda la corona de justicia. Primero lucha, luego victoria. Primero batalla, luego corona. ¿Quieres la gloria? Primero cruz. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Toma tu cruz. Hay una corona para el final, pero hay una cruz para el camino. Pastor, ¿y en qué debo perseverar? Persevera en la gracia de Dios. Hechos 13:43 dice que los discípulos perseveraban en la gracia. ¿Y cómo persevera en la gracia de Dios? Persevera en la oración. Romanos 12:12 va a decir perseverantes y constantes en la oración. La oración es como el oxígeno para respirar en la vida espiritual cuando falta el oxígeno parece que uno va a morir. Y hay tanta gente que no ora y ya está muerta espiritualmente. Persevera en la palabra. Josué 1:8. Dios le dice a Josué, quiero que te esfuerces valiente, pero quiero que nunca se aparte de ti este libro. Y persevera en la comunión con los demás. Hechos 2:42 dice que el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos y todos ellos participaban en la comunión entre ellos. Dios no nos hizo para vivir solitarios, sino para vivir en comunidad. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y maravilloso es cuando habitamos juntos.
Hay gente que dice, no, yo solamente quiero a Cristo, no a la iglesia. Querido, si Cristo dice que la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza, es como decir, quiero la cabeza y no el cuerpo. Eso no existe. Persevera en Cristo, persevera en oración, en la testificación, en la palabra. La vida cristiana es una lucha constante, no desistas. Lleva hoy tu cruz y un día tendrás una corona. Yo estoy pensando en cómo esperamos a Jesús. Queremos un final glorioso, pero sin perseverancia. ¿De verdad quieres ver a Cristo volver? ¿De verdad en tu corazón arde el deseo de la venida de Jesús? Yo quiero que Jesús regrese, que ponga un punto final a esta historia de dolor. Tengo tantos seres amados que quiero abrazar. Tengo tanta familia que quiero volver a ver, pero sobre todo yo anhelo el regreso de Jesús. ¿Tú también lo quieres? Persevera. El camino puede ser difícil, pero mejor